Dice, si el Señor golpea la puerta de nuestros corazones o de nuestro corazón, ¿puedo abrir sin que Dios me convenza de hacerlo? ¿O solo con la voluntad de Dios se puede abrir? Obviamente haciendo referencia al pasaje que, bueno, en los tres temas se hizo referencia a este pasaje de Apocalipsis 3:20. Yo creo que hay que entender que nadie puede venir a Dios, partamos por lo más básico, nadie puede venir a Dios si el mismo no nos atrae hacia Él. Estoy hablando de la fe que salva. Ya, es imposible que alguien crea, en primer lugar, si es que Dios no pone la fe. Cualquier incrédulo, para los incrédulos lo que estamos hablando no tiene ningún sentido. Hablar acerca de comunión con Dios, hablar acerca de que estamos mal, son temas que son irrelevantes. Pero cuando uno ya es salvo, Dios implanta la fe en nosotros, implanta la fe en nosotros y un deseo también genuino de conocerlo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, sí podemos usar nuestra voluntad para estorbar la obra de Dios, por cierto, pero también podemos usar nuestra voluntad para escuchar los llamados de Dios y obedecerlos. Nosotros no somos títeres pasivos en el proceso de santificación, porque ya somos salvos. Entonces, nuestra voluntad también tenemos control de ella. De no ser así, uno podría excusarse en el día del juicio, bueno, tú no pusiste en mí el deseo de hacerlo. Y si uno va a las cartas, a las iglesias de Apocalipsis, que son demoledoras, son cartas demoledoras, o sea, son... da terror, a mí me aterroriza escuchar cuando el Señor, por ejemplo, le dice, tú tienes nombre que vives, pero estás muerto. Ese es un zombie espiritual. Tú crees que estás vivo, pero estás muerto. Y frases como esas hay más de una. Y el llamado siempre es, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, ahí hay un llamado a la voluntad. Por supuesto que si cuando uno está en pecado, ¿qué es lo que le pasó a David? Si no es confesado, llega un punto en que incluso la conciencia se puede adormecer, porque David fue en una espiral de pecado, desde ser irresponsable hasta después una mentira, después asesinato, y al final llegó a una indolencia espiritual que es capaz de ver la viga en el ojo de los demás y no ser capaz de ver la mota en su ojo. Y cuando alguien llega a ese estado, ahí Dios tiene que llama a través de su palabra, siempre a través de su palabra. Y el Espíritu Santo nos redarguye, porque esa es función del Espíritu Santo, redarguir de pecado. O sea, en algún momento nos vamos a sentir redarguidos. Eso significa que vamos a sentir que estamos mal. Si uno es hijo de Dios, eso va a pasar. Pero si uno nunca es sensible a la voz de Dios, en la mañana no lo quise decir, pero yo creo que uno tendría que examinarse si es salvo. Si es salvo. Porque aquellos que somos hijos de Dios, somos sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Y ahí es donde uno hace uso de su voluntad. Sí, uno sí puede escoger. Esa insensibilidad es la que Pablo aduce cuando dice que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, un no convertido es natural que no sienta ninguna inquietud, porque su voluntad no ha sido transformada, no ha sido regenerado todavía por el Espíritu Santo. Pero un creyente tiene que cuidarse de que no esté poniendo excusas para hacer lo que él sabe que debe hacer. Pero igual me gustaría, desde mi perspectiva, tal vez moderar un poco los discursos que nosotros hemos planteado. Porque igual son diagnósticos que son bastante lapidarios, los que hemos hecho los expositores y los organizadores también. Pero el hecho de que como iglesia, lo que quiero decir es que no todo es malo en nuestra iglesia. Quiero partir de esa base. No quiero que nos vayamos con la sensación de que esta es una iglesia que tiene puras cosas malas, porque no es así. No es así. Por la gracia de Dios, y solamente por la gracia de Dios, yo creo que tiene muchas cosas buenas. El deseo, por ejemplo, de aferrarse a la doctrina, a la sana doctrina, aunque toda la iglesia dice que tiene sana doctrina, pero nosotros sí, yo creo que sí tenemos una interpretación correcta. El deseo de
el deseo de aferrarnos a la doctrina, el deseo de vivir nuestra vida de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo creo que es un buen síntoma, es un síntoma de que no hay gangrena, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Pero igual hay síntomas de enfermedad que uno no puede soslayar y hacer vista gorda. Pero lo que quiero decir es eso, es ponderar un poco lo que hemos conversado, lo que todos queremos, y a eso aspiramos. La Biblia nos llama a tratar de llegar a la estatura de la plenitud de la edad de Cristo. Y para hacer eso hay que ir puliendo todas las cosas que no están bien. Entonces quería ponderar un poco lo que hemos dicho, ¿ya? Para que no quede la sensación de que nuestra iglesia es una iglesia que no tiene nada bueno, porque no es así. Pero nuestro deseo es ir más allá. Cuando el joven rico le dice al Señor, ¿qué me falta? El Señor le dice, quiere ser perfecto. O sea, le propone una escala de perfección. Y todos queremos llegar a la escala de perfección. Y cuando uno quiere llegar a la escala de perfección, el desafío es grande. Entonces le dice, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. El joven rico no era una mala persona, era una persona moral que se interesaba por buscar la voluntad de Dios. Pero Dios le propone el desafío de ser perfecto. Y el desafío de perfección implica ver los detalles o los grandes detalles que hay dentro de nuestra vida y corregirlo. Y ese era el sentido de este congreso. Hay una pregunta que es bien específica, dice, aludiendo al segundo tema, pero creo que también pueden responder los tres. Favor explicar, Mateo 10:37. ¿Qué implica dejar padre, madre, etcétera? Y todo lo que dice el versículo dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. La verdad es que yo mencioné esa cita ayer y yo voy a hablar lo que yo siempre he entendido de ese texto, de alguna forma, y siempre, por supuesto que lo he entendido como que el Señor nos está pidiendo a nosotros que debemos saber y hacer una verdad, que Él siempre debe estar por encima de todas las cosas en nuestra vida. Y después de eso vienen los demás. Quizá cuando dice el Señor que hay que aborrecer, claramente no lo está diciendo en el sentido literal, porque el Señor también dice que nos debemos amar unos a otros y debemos amar a nuestro prójimo también. Por lo tanto, no podríamos pensar que el Señor nos está llamando a darle vuelta a la espalda a nuestros padres, que quizá, o familia, que son lo más preciado que tenemos a nuestro alrededor, sino que más bien lo está diciendo en el sentido que después de Él viene todo lo demás. Ahora, hay una cosa también que es cierta, que el Señor dice que todo lo demás, una vez que le sirvamos a Él, vendrá por añadidura. Si nosotros somos obedientes a Él, todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, el estar bien con nuestra familia, el que nuestra familia estén bien, que nosotros estemos bien con el Señor y muchas otras cosas, y que recibamos las bendiciones y los cuidados del Señor, vienen justamente de darle al Señor la prioridad por encima de todas las cosas. Un día en la iglesia en Constitución, donde yo participo, una vez me llamó mucho la atención que una hermana que ya lleva unos 50 años en la iglesia, en una escuela dominical, me preguntó, ella me dijo que eso ella nunca iba a hacer caso de eso porque eso no era inconcebible. Y a mí me llamó mucho la atención porque en el fondo eso a veces también nos hace darnos cuenta que en lo que hemos dicho a veces en estos días, en los temas y en los talleres, que muchas veces ocurre, hermanos, que a veces aún teniendo muchos años en las cosas del Señor, recibiendo enseñanza, a veces no hemos comprendido verdades que son básicas. Y aquí hay una verdad que es básica, que es que nuestro Dios debe estar en nuestra vida por encima de todas nuestras otras prioridades. Si nosotros le entregamos la vida al Señor completamente, íntegramente, lo dejamos a Él que gobierne nuestra vida por el poder de su Espíritu Santo, bueno, todo lo demás que nosotros necesitamos vendrá como un regalo de Dios, una bendición de Dios. A veces queda como la sensación de que ese texto pudiera dejar la sensación de que para ir a Jesús hay que renunciar a todas las cosas. Pero la verdad es que, como dice el hermano Marcelo, está hablando de prioridad, básicamente. Está hablando acerca de eso, de prioridad. Y para poner al Señor en primer lugar, no es necesario llegar al pastorado, no es necesario dejar la casa, dejar los padres, cambiarse de ciudad, ir al seminario. Uno como pastor incluso puede no tener a Dios como prioridad, puede llegar a
a ese punto. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como para el Señor. O sea, en las cosas más chicas que uno hace, en la actividad cotidiana que uno hace. Insisto, a veces uno piensa que el servicio máximo que puede hacer es el pastorado, pero con las cosas cotidianas que nosotros hacemos, servimos a Dios y le podemos dar la prioridad. O sea, cada uno de ustedes se dedica a algo y en eso que hace, Dios puede ser la prioridad. O sea, trato de decir eso. O sea, a veces decimos, no, yo no le puedo dar la prioridad a Dios porque necesito llegar a ese puesto. Y no es así, no es así. En las cosas cotidianas, en lo que uno hace, tiene que darle la prioridad a Dios. No es necesario llegar a ejercicios de demostración de fe, que Dios no pide, por cierto, como dejarlo todo, dejar los padres o la madre para demostrar que Dios es prioridad. Incluso uno podría hacer eso, externamente podría hacerlo, pero incluso con el corazón alejado de Dios. Entonces, Dios es prioridad hasta en las cosas más pequeñas que uno hace, o que pudiera pensar que no son de tipo espiritual, pero todo lo que un cristiano hace, finalmente es de tipo espiritual. Sí, y ahí hay que tener cuidado, que recuerden que Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y hay mucha gente que se llena de actividad en la iglesia y nosotros, como no vemos el corazón, a muchos los aplaudimos porque tiene tanto trabajo en tanta cosa, y resulta que a veces el corazón del hermano está absolutamente lejos del Señor, y eso obedece a una forma de ser natural. Esa persona se movería así en un club social o en la iglesia o donde lo pongan, porque naturalmente es así. Y no significa que un trabajo intensivo en la iglesia sea necesariamente una demostración de buena comunión con el Señor. Pero hay que tener mucho cuidado, porque nosotros valoramos muchas veces a los miembros de la iglesia por la cantidad de cosas que hacen en la iglesia. Y a mí me ha impactado hermanas ancianitas que al ir a visitarlas tienen cuadernos con peticiones de oración en que está toda la iglesia presente. Y la acción de ellas no es visible, pero cuán necesaria es. Entonces, el parecer pirinola dentro de la congregación, moviéndose y pareciendo presente en todas partes, no es necesariamente una manifestación de buena comunión con el Señor. Así que debemos velar primero, buscar el reino de Dios y su justicia, y luego el resto de las cosas. Si el pecado es un hijo, y entre paréntesis pone homosexual, y vive conmigo, y acepto amigos que lo visiten y les recibo en la casa, ¿qué hago? Me duele sacarlo de la casa. Me da temor responder por no dar una respuesta que hiera a quien la hizo. Porque por la gracia del Señor no tengo esa experiencia. Es una experiencia, para mí me parece tremenda. La homosexualidad claramente es un pecado. Está claramente condenada en la palabra del Señor en forma muy clara. Hay muchas explicaciones que desde el punto de vista de la ciencia se tratan de dar en nuestros días para justificarla. Pero la palabra del Señor la declara como pecado. Y hay alguien que murió por ese pecado. Por lo tanto, la función de los padres y de la familia será apoyar a esos padres orando por ese hijo que ha sido envuelto por esta situación de pecado, para que el Señor toque su corazón y vuelva a los caminos del Señor.
Es una situación que no estamos muy preparados para enfrentar, pero que yo creo que tenemos una tremenda tarea ahí porque esto es una moda que se está haciendo muy frecuente en los jóvenes. Tal vez en los hombres es un poco más notorio, porque los ademanes femeninos se notan más en un hombre que en las mujeres el lesbianismo. Pero en nuestros días ambas conductas corruptas se están haciendo, son una moda en que por el mundo es como casi bien visto, si los bichos raros somos nosotros ahora. Entonces debemos orar, enseñar a los niños desde pequeños, cuidar a nuestros hijos cuando son pequeños, no confiar en nadie que desconocido. Fíjense que los abusos sexuales producen como consecuencia a largo plazo o mediano, producen estas conductas homosexuales. Y lo tremendo es que las estadísticas muestran que esos abusos han sido muchas veces cometidos por familiares cercanos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé su gracia para poder cuidar de nuestros hijos y debemos saber dónde están nuestros hijos. Nuestros hijos deben alojar en nuestra casa, donde tengamos nosotros el cuidado de poder velar por ellos. Lamentablemente hay que desconfiar de todo el resto en esto, porque el pecado y el diablo es muy astuto. Y pedirle al Señor que con su gracia nos dé la forma de poder guiar al hijo que ya tal vez cayó en esto. Pero hay una cosa. El dueño de casa es el papá. Y el que pone las normas de conducta de quienes visitan la casa son los padres. Si el hijo llega, o la hija llega con amistades de este tipo, el padre no puede permitir que el respeto se pierda en ese hogar. Esta pregunta o esta conversación a mí me la han hecho un par de veces antes con respecto de este tema que es tan vigente, con el que yo quizá cuando estaba en la época de colegio, en la enseñanza media, o antes no era muy presente, la verdad. Pero hoy día, como dice el pastor Álvaro, esto ha pasado a ser muchas veces una moda. Como yo decía ayer, esta moda de que los sentimientos son los que dicen qué es lo que yo soy. Y a esos sentimientos se les ha dado validez y se han hecho leyes en base a esos sentimientos. Pero también hay que, y esto digamos pensando en los padres muchas veces, tienen por supuesto una gran responsabilidad en esto, porque deben vigilar a sus hijos en todo aspecto desde la niñez, desde que los tienen en sus brazos, de ahí en adelante. No esperar a que los jóvenes ya tengan algún tipo de discernimiento para poder empezar a recién ahí empezar a inculcarle cosas, porque eso ya a estas alturas puede ser demasiado tarde. Y muchas veces es demasiado tarde. Ahora, lo que yo creo al respecto es que yo así lo entiendo, hermanos. La verdad que lo que voy a decir es una cosa que lo entiendo desde mi punto de vista, mi interpretación de la Escritura, que aquí, como se ha dicho, efectivamente la homosexualidad es un pecado y es aborrecido por el Señor como pecado que es. Todos los pecados son aborrecidos por el Señor. Pero el portador de ese pecado es motivo del amor del Señor. Por lo tanto, ahí yo creo que a veces uno tiene que tener cuidado con la diferencia que hace entre el pecado y el pecador.
Y yo en la mañana escuché, creo que fue el pastor Luis, que dijo que nosotros muchas veces carecemos de una actitud de restauración. Y a veces quizás como pueblo de Dios, como iglesia en general, una de las falencias que hemos tenido durante mucho tiempo es que quizás nosotros no hemos sido restauradores cuando alguien ha fallado, cuando alguien ha caído. No hemos sido buenos restauradores en eso. Y muchas veces nuestros jóvenes y otros no tan jóvenes han tenido que salir a buscar ese apoyo, ese consuelo, esos oídos fuera del pueblo de Dios. Entonces, ahí hay una labor tremenda para los que estamos muchas veces entregando la palabra, meditaciones, predicaciones, estudios, que estamos enseñando en la escuela dominical. Todos los que de alguna manera estamos enseñando tenemos que ser capaces de enseñar también respecto del amor de Cristo a las personas que han fallado, porque todos fallamos. Y sabemos, para el Señor no hay ningún pecado que sea distinto de otro en términos de tamaño. Yo eso lo aprendí cuando era pequeño, cuando estaba recién escuchando la enseñanza de Dios, yo sabía que todos los pecados para el Señor son iguales. Entonces, desde mi punto de vista, y estoy siendo muy responsable, digamos, en lo que estoy diciendo, yo siento que, si bien es cierto, el pecado de la homosexualidad es aborrecido por el Señor sí ama a esa persona. Y es ahí donde yo creo que debemos hacer un trabajo todos. La iglesia debe hacerlo, los líderes debemos hacerlo, los padres deben hacerlo. Los padres no pueden ceder, no pueden huir a su responsabilidad de padres. Hoy día el mundo y las leyes están yendo en muchas direcciones y ustedes habrán escuchado muchas veces que le están quitando las atribuciones a los padres sobre sus hijos. Pero eso es contra la palabra del Señor. Y digan lo que digan las leyes, los padres siempre tendrán la responsabilidad sobre sus hijos de guiarlos por el camino que el Señor les ha entregado. Y la oración, por supuesto, debe ser la mejor herramienta en este sentido. Y no solamente la oración de los padres, no solamente la oración de esa madre que quizá hizo la pregunta, sino que también de una iglesia completa, si realmente se precia de ser una iglesia que ama al pecador. ¿Es sabio atribuirle el mal estado general de la iglesia a la presencia de falsos cristianos en medio de ella? Yo voy a responder en base a las iglesias de Apocalipsis, ya que en el fondo hemos citado harto. Si uno, no recuerdo los nombres exactamente, pero si uno va a iglesias como Tiatira, lo que el Señor le reprocha es que hay falsos cristianos en su seno. Le reprocha eso, que hay falsos cristianos, que tienen la doctrina, incluso a Éfeso, que tienen la doctrina de los nicolaitas, que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos al pueblo de Israel, a comer lo sacrificado y obedecido a los ídolos. Y por unos pocos va la reprensión a la iglesia. Si una cosa quedó, creo yo, clara, y no solamente con lo que yo expuse, es que el pecado de uno afecta a todos. De hecho, una de las figuras que se usa para la iglesia es el cuerpo, con sus distintas partes que están unidas. Se mencionó el caso de Acán, por ejemplo. Por supuesto que sí. El pecado, y eso uno lo puede ver en el caso de David, el pecado es como una piedra que cae en el agua y va generando círculos concéntricos que cada vez van ampliando más el rango de impacto. Primero está mi vida, después afecta a mi familia notoriamente, después va a afectar a la iglesia y así sigue. De hecho, cuando en Hebreos, el escritor de Hebreos habla acerca de la amargura, yo hablé de la amargura porque es un pecado que me preocupa, que veo en muchos cristianos, que a veces por ser un pecado espiritual uno dice, no, está triste, pero lo trata como en una categoría distinta. Pero dice que ninguna raíz de amargura brotando se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sí, ese es el problema del pecado. Y yo creo realmente, que si nuestra condición espiritual no es la que queremos,
no es la que queremos. A lo mejor es buena, pero queremos que sea mejor. Si no es la que queremos, se debe a que hay pecado en nuestro medio. Y tratando de tomar el tema de la homosexualidad, a veces nosotros tendemos a categorizar los pecados, a categorizarlos, ¿ya? Pero no nos olvidemos que Ananías y Zafira fueron juzgados por Dios por la mentira, que es como un pecadillo, pensamos nosotros, que no va a afectar a nadie, y afecta. Entonces, sí, o sea, sí, por supuesto que el pecado es causa, es que el pecado es causa de todas las desgracias, es causa de todas las desgracias. Yo creo que es imposible exagerar el impacto que tiene el pecado en nuestra vida y en nuestra iglesia. O sea, todos nuestros males son causa de nuestro pecado que no entendemos la gravedad que tiene, nuestro pecado que está sin confesar, de que nos acostumbramos a nuestro pecado. La respuesta es sí, si es que entendí la pregunta. ¿Se imaginan una iglesia en que ninguno sea creyente? Entonces, claramente, la presencia de falsos creyentes influye de alguna manera en el desarrollo de la obra. Lo que hay que tener presente es que no existe congregación en que el 100% sean convertidos, salvo cuando estemos en la presencia del Señor. Siempre en la iglesia habrá algún inconverso. No le podemos echar la culpa al inconverso a aquel que la iglesia esté como esté, porque es inconverso. Pero resulta tan fácil predicar de tantas cosas y olvidarnos de que tenemos que predicar el Evangelio. Cuando tomamos conciencia de que siempre en la iglesia hay alguno que es un inconverso, entonces en cada mensaje nosotros debemos en algún momento apelar a la presentación del Evangelio, porque hay personas que están necesitando escucharlo. Así que esta es una reflexión que siempre me hago cuando estoy preparando los mensajes. ¿En qué parte debo considerar que es un asunto indispensable presentar el Evangelio? ¿Es un problema en nuestra denominación la baja calidad de la enseñanza? Quizás eso contribuye negativamente al poco interés de la iglesia en la escritura, la oración, el servicio cristiano, etc. Habla de la calidad de la enseñanza, esta pregunta, si eso influye en el estado de la iglesia. Yo desconozco las realidades de otras iglesias, ¿ya? Y por eso no me atrevería, o sea, cuando necesito saber algo, lo pregunto, ¿ya? Pero no pregunto, oye, ¿cómo está enseñando tu pastor? Nunca he preguntado eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, pregunto cómo anda la lectura bíblica, cómo anda la oración, esas cosas sí, ¿eh? Pero nunca he preguntado, oye, ¿en tu iglesia están enseñando bien o están enseñando mal? Y conozco la realidad de dos iglesias, pero la respuesta es sí, sí influye. Porque nosotros, la palabra de Dios es la que nos edifica. La exhortación correcta de la palabra de Dios es la que nos edifica. Entonces, si no se está enseñando correctamente la palabra de Dios, o no se está enseñando todo el consejo, como Pablo dice, no me rehusé a enseñar todo el consejo, por supuesto que eso va a afectar la vida espiritual, la va a afectar. Y aquí hay una preocupación también que nosotros tenemos como pastores, y sobre todo acá en el sur, es el poco interés que hay por venir al IPEC, ¿ya? Yo sé que ahora el IPEC es más fácil hacerlo online, pero los cupos presenciales van disminuyendo cada año. Entonces, ese poco interés que hay por prepararse para enseñar, en algún momento también se va a ver reflejado en la enseñanza de la escuela dominical. Pero sí, por supuesto que sí. Las personas que enseñan, si esto igual es complejo, ¿a quién le estamos dando la responsabilidad de enseñar? En las iglesias. ¿A quién le estamos pasando esa responsabilidad? O
sea, no porque alguien, pongo un ejemplo nomás, no porque alguien lleve 5 años en la iglesia significa que está capacitado para enseñar. O sea, tiene que haber un conocimiento, ojalá profundo, de la palabra de Dios. Eso tiene que ser avalado también por una vida piadosa y de santidad para que la enseñanza sea como la que hacía el Señor Jesucristo, que enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Pero también, y ahí está el problema, esto es una moneda que tiene dos caras, Porque si ustedes recuerdan cuando se convirtió Spurgeon, él mismo dice en sus memorias que no se acuerda exactamente, pero un día que no pudo llegar donde iba y había una tormenta de nieve, se introdujo en una iglesia, y el pastor no había ido ese día, ¿ya? Y él dice que se paró a predicar un hermano que no se acuerda si era zapatero, era sastre, no tiene claro lo que era. Y no era muy diestro predicando, él mismo lo dice, y predicaba acerca del texto de Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y eso es lo que hablaba nomás, hablaba eso. Y Spurgeon dice que repetía ese texto y le daba vuelta al texto, y de repente dice que lo miró y le dijo, joven, tú eres esa persona. Y Spurgeon dice que ese texto caló tan profundo en su corazón que se convirtió. Entonces hay que poder conjugar la buena preparación teológica con la vida espiritual. Grandes maestros de nuestras iglesias, grandes predicadores, no han sido lo que uno pudiera pensar, doctores de la Biblia. Sin embargo, Dios los usaba para poder enseñar. Porque la pregunta es, ¿quién tiene el conocimiento exhaustivo para enseñar? Pero Dios promete que su gracia suple nuestra incapacidad. Pero para eso nuestro estado espiritual tiene que ser bueno. Entonces yo creo que son dos cosas que hay que conjugar. Pero si en algún lugar siempre la enseñanza no es correcta, hay un peligro ahí, de que se caiga en la herejía en algún momento. Yo quisiera agregar que frente a la formación, claro, hay un tema también que tiene que ver con las generaciones, porque a veces nosotros hoy día, quizá con mucha preocupación, con mucha tristeza, vemos que las iglesias han decaído en asistencia considerablemente, y hoy día, claro, una de las razones que hemos tenido aquí en este congreso y que ha sido la temática general, ha sido justamente tratar de hacernos a todos reaccionar respecto de la situación actual que estamos viviendo. Pero también debemos considerar que lo de hoy día no necesariamente la única razón para eso es lo que está pasando en el mundo hoy, sino que también tiene mucho que ver con la preocupación o la formación que dieron los padres de hace unos años atrás. Porque a veces las decisiones o el actuar que yo tengo hoy día va a repercutir años más tarde. Y quizá nosotros hoy día lo que podamos conseguir en hacer reaccionar a algunos, ojalá todos, con este congreso probablemente, y quisiéramos que no fuera así, pero probablemente el resultado no va a ser el domingo que viene. Va a ser un tiempo más. ¿Por qué estoy diciendo esto? Piensen ustedes, hermanos, sobre todo los que tienen hijos todavía en formación. Si usted no está llevando a sus hijos a la iglesia, a los cultos, o solo lo lleva a la escuela dominical y en la noche va solo al culto, usted le está enseñando a su hijo que las cosas de la iglesia se pueden tomar a la ligera. Usted le está enseñando a su hijo que la iglesia no es tan importante, como que no tiene tanta prioridad. Por lo tanto, ese hijo el día de mañana va a replicar, altamente probable, esa misma formación con sus hijos. Entonces, eso debe ser una preocupación permanente de los padres. El resultado de aquellos padres que han tenido a sus hijos permanentemente en la iglesia es que hay más probabilidades y más porcentaje de hijos hoy día comprometidos con la obra del Señor. Pero como también se ha dicho antes, esto no es solamente acostumbrarlos a participar en la iglesia, también es un trabajo que va en paralelo con preocuparse de la salvación de sus hijos. ¿Cómo podemos pelear esta batalla de buena manera? Haciendo alusión a uno de los títulos, que la batalla no es una opción. Entonces quiero que con unas palabras finales y conclusiones cada uno de cierta manera responda a esta pregunta. Que los hermanos se puedan llevar también una forma de pelear esta batalla. Lo primero que tenemos que
reconocer que en esta batalla no somos parte de la oficialidad, somos parte de la tropa. Entonces, si somos parte de la tropa, tenemos un general que tiene el libro de instrucciones detallada que puso en nuestras manos, que nos capacita para poder leer y comprenderlo. Y simplemente tenemos que ponernos al servicio de nuestro general, leer las instrucciones que nos deja en su palabra y a prestar atención a lo que él nos aconseja en su palabra. Cuando se habla de hacer la voluntad de Dios, al tiro empiezan los jovencitos a pensar en su carrera profesional, pasado el tiempo en que se van a casar, después dónde van a vivir, en general en puras cosas grandes. Pero la voluntad de Dios es algo que se vive las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se vive en los detalles pequeños. ¿Alguien acaso tiene duda de que tenemos que leer la Biblia? Todos sabemos que tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, cuando tú no estás leyendo la Biblia, estás fuera de la voluntad de Dios. Y si estás fuera de la voluntad de Dios, estás propenso al pecado. Y si estás propenso al pecado, estás propenso a pelear esta batalla perdida. Entonces, ocupémonos de conocer la voluntad de Dios en esas cosas pequeñas y aprestémonos a hacer lo que la palabra del Señor nos instruye. Y luego vendrán las grandes decisiones de la vida, ¿eh? Pero cuando tú conoces a tu Dios en las decisiones pequeñas, puedes confiar en que Dios será, así como ha sido fiel en lo pequeño, también va a ser fiel en guiarte en las grandes decisiones de tu vida. Y eso nos va a ayudar a pelear la batalla como el Señor espera de cada uno de nosotros. Si me disculpa, es que después ya no voy a tener oportunidad, que quisiera hacer 2 precisiones respecto del tema de ayer. ¿Ah? En cuanto al lenguaje inclusivo, es que me mandaron una pregunta que quedó duda porque el uso del lenguaje inclusivo, hermanos y hermanas, por ejemplo, es un ejemplo tal vez muy menor, pero para que vean cómo el diablo astutamente empieza a meter la cola entre medio de la iglesia, ¿ah? Entonces ahora es bien visto y se abusa con este lenguaje inclusivo, pero no nos olvidemos que este lenguaje inclusivo es una de las marcas de la ideología de género, del movimiento LGTBQI+, y cada vez le van agregando más cosas. Y eso es absolutamente satánico. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no seguirle la corriente a ese tipo de uso del idioma. El español o el castellano que hablamos nosotros no ha tenido cambios respecto a esto. Por lo tanto, cuidémonos de no seguirle la corriente al mundo en que hacen un uso exacerbado del lenguaje inclusivo. Y lo segundo es que ayer mencioné entre las cosas indecorosas la ropa, pero lo hice en forma genérica y algunas hermanas pensaron que me estaba refiriendo a los pantalones. Esa discusión ya fue hace 20 años atrás. Fue junto con El Cajón del Diablo cuando apareció la televisión.
ya estamos en otra etapa. ¿Ah? Y cuando hablamos de ropa indecorosa, hay ropa indecorosa de hombre y ropa indecorosa de mujeres. Y ustedes bien saben, no necesitamos explicitar. ¿Ah? Cuando se está haciendo uso de una manera de presentación inadecuada. Y somos hijos del Señor y debemos velar para que eso no se haga una costumbre aceptada en nuestra iglesia. Pero especialmente a las hermanas, porque se sintieron más tocadas las hermanas que los jóvenes con los cortes de pelo como los futbolistas. Aquí hay que ser sincero. Tal como uno se presenta ante el resto durante la semana, uno debería poder presentarse en la iglesia el día domingo. Entonces, como tú te presentas el domingo, es como debes presentarte el resto de la semana, no al revés. No al revés. Respecto a cómo deberíamos vivir esta batalla, esa es la pregunta. ¿Cómo deberíamos enfrentar o vivir esta batalla en la que estamos? Yo agregaría por mi parte también una recomendación. Y es que nosotros tengamos mucho cuidado con estar, voy a usar un concepto un poco más de estos tiempos, pero bajando el perfil, como se dice, a las cosas de las cuales estamos siendo influenciados o bombardeados permanentemente. Yo creo que en mucho pueblo del Señor se ha caído en el gran error de bajarle la parte, no sé si me fue la palabra, pero lo que significa lo pulcro, lo delicado, lo santo que significa todo lo que tiene que ver con el Señor. En cómo nos presentamos frente al Señor, no solamente en cómo nos presentamos, cómo asistimos a la iglesia, sino que cómo nos paramos adelante frente a la congregación, en qué cosas hacemos en los cultos, en cómo elaboramos nuestros cultos, en un montón de otras cosas más respecto, y la vestimenta quizás, como dice el pastor Álvaro, son de las cosas más sencillas de las cuales hoy día a lo mejor nos estamos viendo enfrentados. Hay muchas otras cosas de las cuales hoy día yo a veces escucho a algunos padres que dicen es que yo ya siento, muchos buscan vivir en paz con sus hijos y por ese afán de querer vivir en paz con sus hijos terminan quitándole el peso a la instrucción de la palabra del Señor. Entonces empiezan de alguna manera a aceptar muchas cosas que sus hijos aprenden afuera, por supuesto, cuando me refiero a fuera del hogar o fuera de la iglesia, y entonces las traen esas nuevas ideas, y entonces para llevar la fiesta en paz, como se dice normalmente, entonces terminan cediendo y terminan de alguna manera quitándole el peso a la enseñanza que siempre se ha tenido. No nos olvidemos que para poder acudir al Señor, en el tiempo del tabernáculo existía un lugar santísimo donde el sacerdote solamente era el único que podía entrar y había un montón de ritos y de características con las cuales se tenía que presentar. Ahora, ¿cómo nos presentamos nosotros frente al Señor? Con todo esto que hemos nosotros incorporado del mundo a la iglesia. Yo ayer lo dije en parte de mi tema, la única, porque a veces nosotros queremos estar bien con el mundo, queremos llevarnos bien con el mundo. El pastor Luis de la mañana decía, claro, yo a veces jóvenes dicen, yo voy a las fiestas, pero yo ahí en la oportunidad, cada vez que tengo oportunidad trato de hablar del Señor. Pero a veces usted está tratando de hablar por el Señor, pero 2 metros más allá hay una persona haciéndose perdón que lo use, pero unos pitos de marihuana al lado suyo. Porque eso se ve hoy día. Nosotros con mi esposa hace unos días atrás fuimos a un matrimonio que estábamos invitados, no era cristiano, pero por un compromiso laboral asistimos a un matrimonio, y después cuando había terminado el momento de la cena, me acuerdo que estábamos nosotros en la mesa, y bueno, como era matrimonio del mundo, por supuesto había baile y esas cosas, y la gente partió rápidamente, apenas sonó la música, empezaron a bailar, y varios jovencitos, yo vi a 2 por lo menos, en 2 mesas,
preparándose pitos de marihuana al lado de la mesa donde estábamos nosotros. En un matrimonio común y corriente. Eso está alrededor de nosotros, mucho más cerca de lo que imaginamos. Y si nosotros le quitamos el peso a esas cosas, y nosotros decimos, bueno, pero yo no lo estaba haciendo, pero a veces tenemos que tener cuidado de cuáles lugares frecuentamos, porque todo es las amistades que frecuentamos, los lugares que frecuentamos, porque ahí es donde queremos a veces estar bien con el mundo. Pero hermano, la única manera que usted esté bien con el mundo, lo voy a repetir igual como lo dije ayer, es lucir como el mundo y siendo como el mundo. De lo contrario, no va a estar bien con el mundo. Y si usted está bien con el mundo, va a estar mal con Dios. Esa es la batalla. Sí, a mí me gustaría citar un versículo que cité ayer en uno de los talleres a los que asistí. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo. Y ahí aparecen dos aspectos de la lucha. ¿Cómo enfrentar la lucha? Uno es someterse a Dios. Hupotazo es un término militar, significa subordinarse. Subordinarse a Dios. Para poder enfrentar la lucha hay que subordinarse a Dios. Subordinarse significa entender que, como dice el hermano, nosotros no somos los que mandamos. Y que las estrategias para la batalla vienen solamente de Dios y están consignadas en la Biblia. Cuando yo no me someto a Dios, cuando yo quiero tomar las decisiones de la batalla, cuando yo quiero tomar las decisiones de mi vida con exclusión de la voluntad de Dios, lo más probable es que vaya a perder la batalla. Porque los que toman las decisiones de la batalla son los generales. Y aquí hay un solo general, que es Dios. Y nosotros nos subordinamos a Él. Y las instrucciones de lucha están en la Biblia. Podría mencionar acá Efesios 6:11. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Y el otro flanco que no hay que descuidar es la lucha. Resistid. Y esta, como se planteó en el tema del hermano Marcelo, es una lucha que no es opcional, siempre va a estar, siempre. Y hay guerras que se ganan simplemente por resistencia. El que más aguanta es el que finalmente va a vencer. Y Satanás no se va a cansar. De hecho, en el texto que cité, Efesios 6:11, las acechanzas en griego es metodeía. Claro, alguien dirá esta es la primera falacia exegética. Pero metodeía significa al lado de y o dos caminos, al lado del camino. O sea, Satanás está siempre al lado del camino, siempre. Es como alguien que está agazapado buscando cómo atacar. Claro, uno sale en la mañana feliz de la vida y no se da cuenta que está acechando al lado del camino. Yo me subo al auto, me pongo el cinturón de seguridad y al lado está él. Él no es ubicuo, estoy haciendo una figura, tienen que entender lo que digo, ¿ya? Entonces, yo voy a todas partes y está allí acechando al lado del camino. Entonces, el día que yo dejo de resistir, porque la lucha es desgastante, sí, yo creo que todos sentimos que la lucha es desgastante. El día que uno se desgasta, se cansa y dice, yo no voy a resistir más, ese día ya perdimos la batalla. Entonces yo creo que esos dos elementos son importantes: someterse a Dios, subordinarse a Dios y resistir al diablo. Y hay una promesa después: de vosotros huirá, pero va a volver. Amén. Muchas gracias, pastores, y hermanos Marcelo. Queremos agradecerles por el tiempo, la preparación, el trabajo que dedicaron a exponer estos temas.